Cuando nosotros profundizamos en la verdad del Evangelio, cuando profundizamos, ¿cierto?, en lo que es este mensaje para nuestras vidas, lo que significa, mi hermano, entonces, mi hermano, aprendemos a vivir en el Evangelio. Aprendemos a vivir por el Evangelio. Aprendemos a perseverar, ¿cierto?, por el Evangelio. Bendito sea el nombre del Señor. Y eso es lo que tenemos que entender en primer lugar, que el Evangelio no es solamente el inicio de una persona en la vida cristiana, que no es solamente la entrada, sino que es la vida entera del hombre con Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Que no podemos nosotros vivir con Dios sin el Evangelio. Que no podemos nosotros andar, caminar con Dios sin el Evangelio. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos ayude. Amén. Y tenemos, mi hermano, hoy día este versículo, ¿cierto?, que está en el libro de los Hechos, en el capítulo 13, versículos 38 y 39. Que el Señor nos bendiga. Amén. El apóstol Pablo aquí dice, ¿cierto?, está hablando él, el apóstol Pablo, y dice: sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él, de Jesús, se os anuncia perdón de pecados. Y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos ayude y nos dé de su gracia. Amén. Mientras yo estudiaba esta palabra, mi hermano la leía, me surgía una pregunta muy sencilla en mi cabeza, y que era si cualquiera puede ser cristiano o creyente. Es una pregunta muy simple, ¿cierto? ¿Cualquiera puede ser cristiano? ¿Cualquiera puede ser creyente? Y es una pregunta tan sencilla, tan simple. Yo creo que a lo mejor cada uno en su mente puede ser que algunos de ustedes tengan una respuesta espontánea. Algunos digan sí y otros digan no. Que espontáneamente salga, ¿cierto?, una respuesta muy simple. Bendito sea el nombre del Señor. Sin embargo, creo, viendo cada vez que le di más vueltas a esta pregunta, de si cualquiera puede ser cristiano o cualquiera puede ser creyente, me fue más difícil responderla. Hoy día muchas veces, muchas personas necesitan respuestas claras, quieren que se les diga sí o no, blanco o negro. Sin embargo, tenemos que entender que no todas las cosas son sí, no todas las cosas son simplemente no, no todas las cosas son blancas, no todas las cosas son negras. Hay cosas, mi hermano, muy complejas, bendito sea el nombre del Señor, que no se pueden responder, ¿cierto?, de una sola manera, que hay que tratar de profundizar, mi hermano, y creo que esta pregunta que surgió de repente en mi mente, que parece tan fácil de responder, es una de esas. Y a lo mejor yo le daría una respuesta que a mucha gente no le gusta, que sería sí y no. Porque es como que, bueno, sí o no, bueno, sí y no también. Que el Señor nos bendiga y nos dé de su gracia. Alabado sea el nombre del Señor. Aquí, mi hermano, el apóstol Pablo, cuando él está predicando en este lugar, si nosotros nos situamos, ¿cierto?, en lo que está en el capítulo 13 del libro de los Hechos, es el primer viaje misionero del apóstol Pablo. El primer viaje que realiza, y lo realiza, ¿cierto?, desde Antioquía de Siria. Ellos zarpan, ¿cierto?, hacia Chipre, y va con Bernabé y con Juan Marcos, ¿cierto?, que es el autor del Evangelio de Marcos. Y mi hermano, cuando ellos llegan, ¿cierto?, luego a Chipre, dice, predican el Evangelio ahí, luego pasan, ¿cierto?, a Perge, y de Perge luego zarpan y llegan a un lugar que se llamaba Antioquía de Pisidia. Hay dos lugares entonces en la Biblia, en el libro de los Hechos, que se llaman Antioquía. Uno, ¿cierto?, es de Siria y el otro es de Pisidia. Amén. Estaban aquí, ¿cierto?, en esa ciudad que se llama Antioquía de Pisidia. Y ellos, mi hermano, como empezaron a usar de costumbre, ellos primero se dirigían a un lugar donde hubiera una sinagoga, porque se dirigían primero a los judíos. Bendito sea el nombre del Señor. Creo que el apóstol Pablo tenía en su mente, en su corazón, ¿cierto?, ese orden,
Y como lo decíamos, ¿cierto?, cuando decíamos el texto de Romanos 1:16, ¿cierto?, que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, ¿cierto?, al judío primeramente y también al griego. Pablo tenía muy presente ese orden y que también nosotros podemos encontrarlo, ¿cierto?, cuando el Señor Jesucristo manda, ¿cierto?, y dice: y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Bendito sea el nombre del Señor. Hay como un orden, ¿cierto?, establecido por Dios de que la palabra, el Evangelio, tenía que llegar a todos los judíos. Y que luego de eso, ¿cierto?, tenía que ser predicado a los no judíos, a los gentiles. Entonces, mi hermano, cada vez que Pablo llegaba a una ciudad, buscaba primero una sinagoga. Ahora, mi hermano, no en todos los lugares había sinagoga, porque la sinagoga podía ser establecida donde había al menos 10 varones de familia, ¿cierto?, 10 padres de familia que fueran judíos, y ahí se podía establecer una sinagoga. Ese era como el quórum, ¿cierto?, la cantidad de personas necesarias para establecer una sinagoga. Y si no, no había. Que el Señor nos bendiga. Así que, mi hermano, en ese lugar, en Antioquía de Pisidia, Pablo encontró esa sinagoga y fueron, ¿cierto?, un día sábado, se reunieron y estaban ahí, ¿cierto?, los judíos, que no son, mi hermano, me he encontrado con algunos hermanos, algunos cristianos, que les llaman a los judíos hermanos, ¿ya? La verdad es que para nosotros un hermano es un hermano en Cristo, es un hermano en la fe. Mientras un judío no se convierta a Cristo y no reciba a Cristo en su corazón como lo hemos hecho nosotros, no es nuestro hermano en la fe. Que el Señor nos bendiga. Dios nos ayude, tengamos, ¿cierto?, ese cuidado, ¿cierto?, de no llamar hermanos, ¿verdad? Porque la verdad es que en la fe estamos profundamente separados. Profundamente separados en la fe, aunque ellos tienen la historia, ¿cierto? Ellos tienen a Moisés, tienen a Abraham, ¿verdad? Sin embargo, si no tienen a Cristo, eso hace la diferencia entre nosotros y ellos. ¿Somos mejores?, dice Pablo. No, no somos mejores. Bendito sea el nombre del Señor. Pero Cristo es la salvación para el hombre. Que el Señor nos bendiga y nos dé de su gracia. Amén. Entonces, mi hermano, cuando estaba ahí, ¿cierto?, se reunieron ese día sábado con los varones, ¿cierto?, judíos ahí en ese lugar. Y después dice que se hizo la exposición de la palabra, de la ley, de los profetas. Dice, alguien se acerca, los encargados de la sinagoga dijeron: vayan, ¿cierto?, y díganle a ellos si tienen alguna palabra de exhortación para el pueblo. Y Pablo se levanta, ¿cierto?, y empieza a hacer un resumen de la historia de Israel. Empieza a hablar, ¿cierto?, de Moisés, empieza a hablar de Abraham, ¿cierto?, más atrás, empieza, ¿cierto?, a hablar acerca de Saúl, empieza a hablar de David, y de ahí empieza, ¿cierto?, a tejer la historia hasta llegar a Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Vemos cómo, ¿cierto?, el Evangelio siempre tiene que llegar a Cristo. La palabra, la predicación, ¿cierto?, siempre llega a Jesucristo para poder presentarlo. Bendito sea el nombre del Señor. Y vemos, mi hermano, que ahí Pablo, ¿cierto?, llega a Cristo y les presenta a ellos, ¿cierto? Vamos a ver algunos versículos un poquito más atrás. Dice en el versículo 28, dice: y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos, y él se apareció durante muchos días a los que habían sido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres. La promesa es Cristo, el Salvador. Dice, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pablo hace la referencia de que eso se refiere a la resurrección de Jesús y no a que Jesús haya sido creado, como algunas personas dicen, ¿cierto? Dice, y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David.
las misericordias fieles de David. Dice, por eso dice también en otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción, es decir, su cuerpo no se pudrió, ¿cierto? Dios nos bendiga. Sabed pues, y aquí viene el texto que tenemos hoy día, varones hermanos, que por medio de él, ese que fue resucitado de los muertos, ese que es del linaje de David y que fue levantado por el poder del Espíritu Santo para no ver corrupción, dice, por medio de él se os anuncia perdón de pecados. Y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Bendito es el nombre del Señor. Dios nos bendiga. Como decía, respecto a esta pregunta que yo me hacía, de que si cualquiera puede ser cristiano, aquí, mi hermano, hay una frase muy importante, ¿verdad? Muy resaltante, que he destacado y que es todo aquel. Bendito es el nombre del Señor. Dios nos bendiga. Mi hermano, muchas veces nos preguntamos quién, ¿cierto?, podría ser salvo o quién podría estar en la iglesia. Alguien se preguntará, ¿cierto?, o se hace la pregunta, ¿a quién yo debería predicarle el evangelio? Creo que no nos hacemos esa pregunta, sino que indiscriminadamente, ¿cierto?, sin nosotros decir, no, este sí y este no. Cuando el Señor se pone en nuestros corazones poder compartir el evangelio, simplemente lo hacemos, sin importar quién tenemos enfrente. ¿Por qué? Porque tenemos la convicción plena de que la salvación es una obra de Dios únicamente. Y que si bien nosotros muchas veces miramos el exterior y nosotros juzgamos por fuera quién debería ser cristiano, quién debería ser salvado o no, sin embargo, eso, mi hermano, no está permitido para nosotros. Porque el que salva es Dios. ¿Qué es lo que nos manda el Señor a nosotros? Dice, ir y predicar el evangelio, ¿a quién? A toda criatura. Bendito es el nombre del Señor. Es algo que a nosotros no nos toca discriminar. Nosotros podemos decir, yo le voy a predicar a este tipo de personas porque este tipo de personas me parece que están más cerca de Dios, están más cerca del evangelio, están más cerca de Cristo, y estos no, están muy lejos, o por último no me gustan porque no me gusta su forma de ser, su forma de vivir o su forma de vestir. Por lo tanto, considero que esos no merecen escuchar el evangelio. Eso es algo que a nosotros no nos toca decir. Bendito es el nombre del Señor. Dios nos bendiga. Por eso el evangelio, ¿cierto?, es para todo aquel que cree. Bendito es el nombre del Señor. Entonces, en ese sentido, podríamos responder de esa manera a esta pregunta, ¿cierto? ¿Cualquiera puede ser cristiano? En ese sentido, sí, cualquiera puede ser cristiano. Bendito es el nombre del Señor, porque el evangelio y la salvación de Dios se extienden como una oferta gratuita para todas las personas. Bendito es el nombre del Señor. Dios nos bendiga y nos dé de su gracia. Amén. Pablo, ¿cierto?, aquí dice, habla acerca, ¿cierto?, de Jesucristo, que es el centro del evangelio. Nosotros no podemos predicar un evangelio sin Jesús. No podemos predicar un evangelio sin cruz. No podemos predicar un evangelio sin sangre. No podemos predicar, ¿cierto?, un evangelio sin la salvación que se encuentra solamente en Cristo el Señor. Dios nos bendiga. Amén. Porque si no, estaríamos, ¿cierto?, predicando un evangelio falso, vacío y sin poder. Bendito es el nombre del Señor. ¿Cuál realmente es el evangelio de poder? El que tiene a Cristo. Si nosotros predicamos a Cristo, y como dice Pablo, ¿cierto?, y a Cristo crucificado, bendito es el nombre del Señor. Ese es el evangelio y es capaz y es poderoso, ¿cierto?, de salvar un alma. Bendito es el nombre del Señor. Ahora, mi hermano, cuando decimos es capaz de salvar un alma, y muchas veces, ¿cierto?, pensamos, bueno, sí,
se puede salvar. ¿Qué significa salvar? Si nosotros no comprendemos qué significa salvar, qué significa salvación, bendito sea el nombre del Señor, nuestra forma de ver las cosas, ¿cierto?, es como algo normal. Decimos, sí, cualquiera, pues la salvación está para cualquiera, ¿cierto? Cualquiera puede ser salvo. ¿Qué significa ser salvo? Nosotros hablamos de tantas palabras que son tan grandes y tan sublimes, las usamos, ¿cierto?, como, discúlpenme la comparación, como un paño de cocina, como algo tan ordinario, como algo tan común, como algo tan corriente. Se nos hacen tan acostumbrados a hablar de estas cosas, mi hermano, que le perdemos el sentido y que empiezan a perder el brillo. Bendito sea el nombre del Señor. Ser salvado, ¿qué significa? Mi hermano, el hombre que está perdido, que va camino a la condenación, bendito sea el nombre del Señor, porque somos pecadores de nacimiento y vamos todos camino al infierno, un infierno del cual no nos puede salvar ninguna cosa que hagamos. Bendito sea el nombre del Señor. Nada que usted y yo hagamos nos puede salvar de esa condenación. No hay una oportunidad después de muerto, no hay salvación posible. Bendito sea el nombre del Señor. No hay oración, no hay rezo, no hay misa, no hay culto, no hay nada que pueda sacar un alma del infierno. Tiene que ser ahora. Es urgente. Bendito sea el nombre del Señor. No se trata de lo que yo haga. Porque alguien puede decir, no, yo tengo una conducta, ¿cierto?, irregular, por lo menos, ¿cierto?, no le hago daño a nadie, ¿cierto?, vivo mi vida bien, bendito sea el nombre del Señor, no soy un hombre grosero, no tomo, no fumo, soy un hombre ordenado, bendito sea el nombre del Señor, soy generoso, soy solidario, hago ciertas cosas, participo, soy voluntario aquí, voluntario allá. Ninguna de esas cosas, mi hermano, aunque sean muy buenas, ¿cierto?, y ayuden mucho en este presente, y que yo no diría a nadie deje de hacerlo, no, mi hermano, porque ayudan, pero no confundamos que no podemos nosotros comprar la salvación, no podemos nosotros sobornar a Dios con cosas. La semana pasada, ¿cierto?, hablábamos de que esto era gratuito, decía venir y comprar, ¿cierto?, sin dinero. Bendito sea el nombre del Señor. Era gratis. ¿Por qué? Porque no tenemos nosotros la capacidad de pagar, de comprar por la salvación. Que el Señor nos bendiga. Alabado sea el nombre del Señor. La salvación, mi hermano, a veces, algunas formas de pensar en algunas iglesias comparan a la salvación con alguien ahogándose, ¿cierto?, levantando la mano y alguien le tira un salvavidas y la persona agarra el salvavidas. Pero la verdad es que la salvación de Dios es mucho más dramática que eso. La palabra de Dios nos presenta al hombre como un hombre que está muerto, que no puede ni siquiera decir socorro, y que no quiere decir, que no pide ayuda porque está muerto en delitos y pecados. Y el evangelio, mi hermano, es algo tan grande que resucita al muerto espiritual, que le da vida. Bendito sea el nombre del Señor. Y lo saca, mi hermano, del lugar de huesos de muerto en el que se encuentra. Bendito sea el nombre del Señor. Eso, mi hermano, es la salvación en simples palabras. Eso es el evangelio que salva, es el rescate. No es, mi hermano, cualquier cosa. Bendito sea el nombre del Señor. No es algo pequeño, es una obra poderosa que Dios hace en el hombre. Si hay alguien que dice, sí, yo soy salvo, eso significa que ha pasado algo tremendo en el interior de su corazón, que ha cambiado por completo su vida, su alma, su corazón, su mente. Todo ha sido transformado porque Dios ha llegado a la vida de la persona. Que el Señor nos bendiga y nos dé la gracia. Alabado sea el nombre del Señor. Bendito es su nombre. Y dice, por medio de Él. Esto no es posible sino por medio de Él. Por medio de Jesucristo el Señor. Dios nos bendiga. Por eso, mi hermano, es que cuando el testigo de Jehová, por ejemplo, ¿cierto?, dice predicar el evangelio del reino, pero ellos tienen a otro Jesús, a un Jesús que es como un ángel mayor, ¿cierto?, que es como una criatura de Dios, ¿cierto?, pero superior a las otras, pero que no es igual a Dios,
que no es el Hijo eterno de Dios, que no es el principio y el fin. Bendito es el nombre del Señor. Entonces tenemos un evangelio falso, un evangelio que no es capaz de salvar al hombre, porque no tiene al Cristo, al Jesús de la Biblia. Bendito es el nombre del Señor. Dios nos bendiga y nos dé la gracia. Cuando alguien predica y dice, yo te predico el evangelio, tienes que tomar una decisión y tienes tú que hacer esto y tienes tú que hacer esto otro y tienes que hacer aquí y tienes que hacer allá. Tampoco estamos predicando el evangelio de la Biblia, porque aquí Pablo, ¿cierto?, dice, por medio de Él, por medio de Jesús. Lo primero que tiene que hacer es venir a Jesús. Bendito es el nombre del Señor. Muchas veces, mi hermano, alguien comete el error, ¿cierto?, de decir, no, mira, primero antes de llegar a la iglesia, ¿cierto?, antes de venir a Cristo tienes que ordenar tu vida. Deja de fumar, deja de tomar, deja de drogarte, deja de ir a la disco, deja de escuchar música mundana, deja de vestirte así, deja de hacer esto, deja de hacer lo otro. Y empiezan a poner una serie de requisitos, cuando lo primero que tiene que hacer el hombre es llegar a Jesús. Porque si nosotros dejamos de fumar, dejamos de tomar, dejamos de ir a la disco, dejamos de escuchar música mundana, y dejamos de hacer tantas cosas, pero nunca venimos a Cristo, todo eso es en vano. Bendito es el nombre del Señor. Dios nos bendiga. Alabado es el nombre del Señor para siempre. Dios nos ayude y tenga el Señor de nosotros misericordia. Por medio de Él, dice, de Jesús, dice, se os anuncia perdón de pecados. Alabado es el nombre del Señor. ¿Qué es lo que tiene el evangelio para nosotros? Dice, perdón de pecados. Alabado es el nombre del Señor. Pero ¿quién tiene necesidad de perdón de pecados? Porque alguien puede decir, bueno, ¿a mí qué? ¿A mí qué? El perdón de pecados. ¿Necesitas el evangelio? Bendito es el nombre del Señor. ¿Necesito yo el evangelio? ¿Necesito yo a Jesucristo? Hay un himno muy lindo, ¿cierto? El himno 56. Dice, avergonzarme de Jesús, sí, cuando no tenga, dice, culpa alguna, ¿cierto?, en amar. Bendito es el nombre del Señor. Cuando no tenga nada que tenga que ser perdonado, cuando no tenga ninguna mancha, ninguna falta que tenga que ser borrada. O sea, nunca va a llegar el día en que usted no necesite a esa fuente de sangre carmesí que limpia el alma del pecador. 20 años en el Evangelio, 30 años en el Evangelio, 50 años en el Evangelio, jamás llegará el día en que usted diga, hoy no necesito ser limpiado, hoy no necesito la sangre del Cordero. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga. Perdón de pecados. Y que de todo aquello, y aquí hay otra parte, ¿cierto? Dice, de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en Él, en Jesús, es justificado todo aquel que cree. Bendito es el nombre del Señor. Dios nos bendiga. Alabamos el nombre del Señor para siempre. Hermanos, cuando decimos, ¿cierto?, la palabra, la frase, todo aquel, yo me lo imagino como una gran puerta abierta, porque es como digan, vengan, ¿quién? Yo, sí, tú ven, cualquiera, todo aquel, vengan, todo aquel, ¿quieres venir? Sí, ven, todo aquel. Es una puerta gigante, ¿cierto?, abierta de par en par. Bendito es el nombre del Señor, cualquiera puede entrar. Alabado es el nombre del Señor. Ahora, mi hermano, yo me imagino en el contexto que estaba hablando Pablo, ¿cierto? Pablo estaba hablando con judíos. Y los judíos pensaban de esta forma, yo soy judío, yo guardo la ley, yo soy hijo de Abraham, yo tengo una historia, la ley está en mi pueblo, me enseñaron la ley de chiquitito, a los 12 años me tuve que aprender la Torá y recitarla de memoria. Yo soy del pueblo de Dios, yo tengo derecho. Bendito es el nombre del Señor. Esto, mi hermano, no es un pensamiento exclusivo de las personas judías, sino que este es un pensamiento, ¿cierto?, de orgullo espiritual, orgullo religioso, que no solamente sufren los judíos, sino que lamentablemente muchas veces las iglesias sufren de este orgullo espiritual. Bendito es el nombre del Señor.
Mi abuelo es pastor, mi papá es pastor, mi papá es oficial, ¿cierto? Yo llevo tantos años en la iglesia, yo hago esto, yo hago lo otro, yo estuve en la escuela dominical de chiquitito, ¿cierto? Etcétera. Bendito es el nombre del Señor. Y todo eso lo presentamos como si fuera nuestra justificación. Bendito es el nombre del Señor. Esa es la razón por la cual yo soy cristiano. ¿Alguna duda? Que el Señor nos bendiga. Dios tenga misericordia. Alabado es el nombre del Señor. Entonces, mi hermano, esa palabra, cuando Pablo dice todo aquel, yo me imagino que fue un verdadero golpe para ellos. Porque ellos tal vez pensaron, ¿cómo que todo aquel? Nosotros somos judíos. Nosotros tenemos la ley de Dios. Nosotros somos descendientes de Abraham. Nosotros tenemos a los patriarcas. Nosotros tenemos a los profetas. ¿Cómo que todo aquel? ¿Qué significa todo aquel? ¿Dónde está el límite? Bendito es el nombre del Señor. Tal vez ellos pensaron así, inmediatamente se pararon y dijeron, ¿cómo que cualquiera? Bendito es el nombre del Señor. ¿Qué pasa cuando escuchamos estas palabras nosotros? ¿Cómo que cualquiera? ¿Cualquiera es cristiano? ¿De verdad cualquiera puede entrar a una iglesia? ¿Cualquiera puede recibir el Espíritu Santo? Y en cierta medida, ¿cierto? Aunque por supuesto hay ciertas cosas, pero en cierta medida, sí, el Evangelio puede llegar a cualquier persona. No es algo que sea de criterio humano, no es algo que usted pueda decir, esta persona sí y esta persona no. Es algo que depende únicamente de Dios. Bendito es el nombre del Señor. Así que en ese sentido, insisto, en ese sentido, sí, cualquiera. Porque el llamado está para cualquiera. Bendito es el nombre del Señor. Dios nos bendiga y nos dé de su gracia. Alabado es el nombre del Señor. Mi hermano, me acordaba de la parábola, ¿cierto?, de los obreros de la viña. Cuando ellos, mi hermano, dice el Señor, cuenta una parábola, una historia, ¿cierto?, donde un hombre, dice, padre de familia, sale a contratar, ¿cierto? Y dice que se va a la plaza y va por distintos lugares y sale a contratar, y a la primera hora de la mañana, dice, contrata a unas personas y se ponen a trabajar. Y les dice que les va a pagar 1 denario, ¿cierto?, que era el sueldo de un día de jornada. Y mi hermano, después, pasado el tiempo, ¿cierto?, va nuevamente el padre de familia, va a la plaza, busca y ve otras personas y los contrata. Después va al mediodía, después va a las 3 de la tarde y así, mi hermano, hasta la última hora, eran como a las 6 de la tarde más o menos, ¿cierto?, va a la plaza y encuentra a unos desocupados, dice, y los contrata. Y después, mi hermano, cuando empiezan a llegar a pagarse, ¿cierto?, parte pagándole a los que entraron al último y les paga 1 denario. Entonces viene atrás el que estuvo desde las 9 de la mañana y dice, pero si este viene recién, que el Señor nos bendiga. Yo estoy de la mañana. Y la expresión, mi hermano, que usa me llama mucho la atención y dice, nos has hecho iguales. Y reclama y dice, nos has hecho iguales. Estos vienen recién y son, en el fondo, los está haciendo igual que yo, que estoy de la mañana. Bendito es el nombre del Señor. Dios nos ayude y tenga el Señor misericordia. Alabado es el nombre del Señor. Amén. Y el hombre, ¿cierto?, el padre de familia, que está representando a Dios, ¿cierto?, en esta historia que presenta el Señor Jesucristo, les dice, ¿no convinimos en 1 denario? ¿En qué te estoy faltando? ¿Te estoy agraviando en algo? ¿Te estoy dañando en algo? ¿No dijimos que era 1 denario? Sí, toma tu denario y ándate. Dice, y yo, dice, ¿no puedo hacer lo que yo quiero con lo que es mío? ¿O acaso tienes envidia porque soy bueno? Bendito es el nombre del Señor. Dios nos bendiga. Alabado es el nombre del Señor. Eso es, mi hermano, lo que todo cristiano debe entender y debe comprender. Que el Señor nos bendiga. Que debe de nosotros, ¿cierto?, estar aparte ese pensamiento, ¿cierto?, ese pensamiento antigracia de Dios, ¿cierto?, de decir, no, ¿cómo es la cosa? Aquí la cosa tiene que ser, no puede ser así. ¿Cómo que viene recién llegando? Bendito es el nombre del Señor. Dios nos ayude. Y muchas veces, ¿cierto?, puede pasar ese pensamiento por los hermanos, por las personas. Que el Señor nos bendiga y nos dé de su gracia. Alabado es el nombre del Señor para siempre. Dios nos ayude.
Tenemos, ¿cierto?, aquí esta palabra, ¿cierto?, esta expresión que dice: de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Cuando Pablo está diciendo estas palabras, está hablando con gente que se sabe la ley de Moisés de memoria, y que todos ellos dicen, por lo menos de la boca para afuera, dicen: no, si yo cumplo, lo cumplo. Bendito sea el nombre del Señor, Dios nos bendiga. Soy celoso de la ley. Todos ellos tenían ese espíritu, esa forma de ser. Bendito sea el nombre del Señor, Dios nos ayude. Tenemos, ¿cierto?, también la parábola del publicano y del fariseo y el publicano, ¿cierto? Cuando el Señor dice, y empieza contando esta historia, dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos, ¿cierto? Lo dice así, tal cual dice: a unos que confiaban a sí mismos como justos le refirió esta parábola. Dice: habían 2 hombres en el templo orando. Había un fariseo, dice, que estaba en pie y oraba consigo mismo, ¿cierto? Y había un publicano que era un cobrador de impuestos, que era la gente más despreciada de la época, porque eran considerados como traidores del pueblo, porque le cobraban los impuestos del Imperio Romano, se los cobraban a sus propios hermanos de nación, ¿cierto? Entonces eran considerados lo peor, tanto que se nombran justo, ¿cierto?, dice, publicanos y rameras, ¿verdad? Se nombran como la peor clase de personas. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, mi hermano, dice, había un publicano que estaba, ¿cierto?, arrodillado, dice, con su rostro en tierra y pegándose en el pecho, ¿verdad? Y en cambio el fariseo estaba de pie, y esto no significa, mi hermano, que orar de pie esté mal, no, sino que nos quiere reflejar el Señor, ¿cierto?, simplemente una actitud de arrogancia que tenía el fariseo en ese momento. Dice que oraba con él mismo, ¿cierto?, y decía: gracias, Señor, porque no soy como los otros hombres. Gracias porque yo diezmo de todo lo que gano, ¿cierto? Ayuno no sé cuántas veces a la semana. Y dice: no soy como los otros hombres, adúlteros, mentirosos, ni como ese que está allá. Y apunta al publicano. Y el publicano lo único que hacía, ¿cierto?, era golpearse el pecho, humillado, ¿cierto?, con su rostro abajo, no levantado, y decía: Señor, sé propicio a mí, pecador. Bendito sea el nombre del Señor. Y la conclusión de Jesús es la siguiente, dice: ¿quién creen ustedes que bajó a su casa justificado? Dice: os digo que el publicano, dice, llegó a su casa justificado, dice, antes que el primero. Bendito sea el nombre del Señor, Dios nos bendiga. O sea, mi hermano, que vemos, ¿cierto?, cómo muchas personas, muchas veces nosotros nos sentimos orgullosos de haber hecho algo bien. Pero si nosotros miráramos, ¿cierto?, con la lupa de Dios, encontramos que tras esa cosa buena que hicimos tenemos 10 malas. Entonces, mi hermano, muchas veces nos enorgullecemos de haber hecho algo bien, pero tenemos años, décadas de haber hecho las cosas mal. Bendito sea el nombre del Señor. Que, mi hermano, que por una cosa buena, como decía recién, que hacemos, ¿cierto?, hacemos 10 malas. Y cometemos tantos errores y cometemos tantos pecados. No solamente, mi hermano, los pecados que se ven, que toda la gente ve, sino que hay pecados que permanecen en nuestros corazones, en nuestras almas, y que solamente Dios las ve. Por lo tanto, mi hermano, cuando decimos cumplimos la ley, yo primero me muerdo la lengua antes de decir: bendito sea el nombre del Señor. Lo pienso bien, reviso y digo: no he cumplido la ley. El apóstol Juan dice, ¿cierto?, el que infringe un punto de la ley, dice, una sola parte, dice, se hace infractor de toda la ley. Pero nosotros tenemos la costumbre de justificarnos, ¿cierto? Decir, no, sí, mira, yo, sí, de repente, una mentira por aquí, por allá, pero no soy como ese otro es mentiroso, todos los días miente. Yo a veces nomás. Bendito sea el nombre del Señor. No, ese otro es adúltero. Yo no. Yo soy fiel. Bendito sea el nombre del Señor. No, pero es que sí, que de repente, sí me robé un lápiz en el trabajo, pero eso no es nada. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos ayude. Y siempre, mi hermano, usamos de esta manera la ley para justificarnos. Le decimos: sí, pero es que no soy como los otros.
No soy tanto, no es tan grave lo que yo hago. Siempre nosotros somos más indulgentes con nosotros mismos y nos medimos con una vara más blandita. Bendito sea el nombre del Señor. Pero con los demás somos rigurosos. Con los demás, ¿cierto?, somos muy rectos. No, esto es así. Y si Él no es así, entonces no es. Yo de repente cometo errores. Somos humanos, ¿no? Nosotros nos justificamos. Bendito sea el nombre del Señor. Tenga el Señor misericordia. Y somos muy blandos con nosotros mismos. Pero, mi hermano, cuando aprendemos el Evangelio, empezamos a ver, ¿cierto?, que el Señor mira al humilde, al que se humilla, al que reconoce. Humildad es reconocer. No tiene nada que ver con la ropa que uno viste, no tiene nada que ver con la plata que uno gana. Tiene que ver, mi hermano, con si uno reconoce lo que uno es o no. Es lo contrario a la soberbia. Reconocemos que necesitamos ayuda. Reconocemos que necesitamos que alguien nos enseñe. Reconocemos que necesitamos a alguien que nos corrija. Bendito sea el nombre del Señor. Eso es humildad. Así se mide la humildad. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos ayude. Amén. Ahora, mi hermano, cuando dice, de todo aquello que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, ahí Pablo estaba, ¿cierto?, atacando y diciendo, ¿habrá algún humilde aquí que reconozca que no es justo? Que reconozca que no ha hecho todo bien, que reconozca que ha pecado y que ha faltado contra Dios. ¿Habrá uno aquí? Y Pablo empieza a golpear, dice, de todo aquello que por la ley de Moisés no habéis sido justificados. Muchos de ellos estaban llenos de orgullo, estaban sus corazones endurecidos y decían, no, si yo cumplo, yo soy del pueblo de Dios, por último soy hijo de Abraham. Y se escudaban. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga. Mi hermano, cuando habla la palabra justificación es muy citada por el apóstol Pablo, muchas de sus cartas, ¿cierto?, en Romanos, en Gálatas principalmente, y mi hermano, tiene un significado muy especial. La palabra justificación no es hacer justo a una persona, o sea, convertirla de mala o de injusta en buena, sino que significa una declaración. Es como cuando un juez dice, tal persona es inocente, tal persona es culpable, es una declaración judicial. Cuando el Señor justifica a la persona, lo está declarando justo. ¿Eso significa que la persona sea justa? ¿Que la persona no tenga ningún pecado? No. Significa que ante los ojos de Dios, como la persona se humilló, pidió perdón, pidió misericordia y creyó en el Señor Jesucristo, el Señor lo declaró justo. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso dice, el justo por la fe vivirá. Bendito sea el nombre del Señor. El que cree será justificado. En Él, dice el apóstol Pablo, es justificado todo aquel que cree. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga. Y que la persona, ¿cierto?, dice, Dios es el justo y es el que justifica ¿a quién? Al que es de la fe de Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga. Entonces, mi hermano, ¿cómo yo me puedo ser justificado? ¿Cómo puedo yo ser declarado justo por el Señor? Solamente creyendo en Él. Eso es lo principal. Eso es, mi hermano, lo que da nacimiento, lo que da pie, ¿cierto?, a todo lo demás, a todo el resto de la vida cristiana. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos ayude. Mi hermano, ¿en qué se diferencia el Evangelio y la religión, por ejemplo? O el concepto que nosotros tenemos de religión, ¿cierto? Bendito sea el nombre del Señor. Aunque entendemos que hay una religión verdadera, que es el cristianismo verdadero, ¿cierto? Y hay una religión falsa. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga y nos dé de su gracia. Alabado sea el nombre del Señor. Voy a citar unas palabras, mi hermano, de un pastor que dice, el Evangelio es, escuche bien, dice, el Evangelio es, yo soy aceptado por Dios a través de Cristo. Yo soy aceptado por Dios a través de Cristo, por lo tanto, obedezco a Dios. ¿Se entiende? Yo soy aceptado por Dios a través de Cristo, por lo tanto, obedezco a Dios. La religión
es: yo obedezco a Dios, por lo tanto yo soy aceptado por Dios. Ahora la pregunta viene al religioso: ¿y usted obedece perfectamente todos los días, de pensamiento, de corazón, de palabra, con hechos, todos los días, sin faltar un segundo a Dios? ¿Obedece perfectamente? Esa es la pregunta que se tiene que hacer uno. Y si la respuesta es no, entonces, mi hermano, esa obediencia no sirve. Bendito es el nombre del Señor. Por mi obediencia yo no puedo ser aceptado por Dios, sino que soy aceptado por mi fe en Cristo. Que el Señor nos bendiga. Amén. De esta manera el Evangelio es diferente de la religión y de la irreligión, o sea, cuando no hay religión. Con religión tú puedes guardar los mandamientos para ganar tu salvación, y siendo irreligioso tú puedes buscar ser tu propio Señor y Salvador, rompiendo los mandamientos de Dios. Que el Señor nos bendiga. La única forma en realidad en que podemos llegar, ¿cierto?, a ser salvos es a través del Evangelio, a través de la fe en el Señor Jesucristo. Porque por medio de Él, dice, que tenemos perdón de pecados, y de todo aquello, dice, que no pudimos ser justificados por la ley de Moisés, en Él es justificado todo aquel que cree. Bendito es el nombre del Señor. En la justificación, mi hermano, pasa algo muy grande, muy maravilloso. Mi hermano, cuando el Señor Jesucristo va a la cruz, se produce un intercambio, ¿cierto? Se produce un intercambio. Así es. Jesús, que es santo, sin pecado, que es bendito, muere en la cruz. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Dice, se hizo pecado. ¿Y se hizo qué más? Maldición. Porque escrito está, dice la ley, maldito todo aquel que es colgado de un madero. Él, bendito y santo y justo, se hizo pecado en la cruz. Bendito es el nombre del Señor. Él se vistió de mi pecado, no del pecado de mi vecino, de mi pecado. Tenemos que entenderlo esto de manera personal. Tengo que yo ponerme frente a Jesús, frente a la cruz, y decir, Señor, tú llevaste mi pecado. Bendito es el nombre del Señor. Pero no solamente eso, porque si el Señor se viste de mi pecado, ¿cómo quedo yo? Vacío, ¿cierto? Pero para poder entrar al cielo, yo necesito ser justo, necesito tener obras justas, pero no tengo. El Señor Jesucristo me transfiere su justicia. Por eso la palabra del Señor habla tantas veces, dice, creyó y le fue contado por justicia. Creyó y le fue contado por justicia. Bendito es el nombre del Señor. Dios nos bendiga y nos dé de su gracia. Alabado es el nombre del Señor. Entonces, mi hermano, ese es lo que sucede ahí cuando decimos justificación. Es algo tan profundo y tan grande. El Señor llevó mi pecado y me dio a mí su justicia. Eso es lo que los teólogos le llaman justicia imputada. O sea, no es algo mío. Yo realmente no soy justo. La justicia que tengo es la justicia de Jesús. El Señor me la dio a mí. Bendito es el nombre del Señor. Dios nos bendiga y nos dé de su gracia. Alabado es el nombre del Señor para siempre. Entonces, mi hermano, ahora dice, en Él es justificado todo aquel, cualquiera que cree. Y es ahí, ¿cierto? Ese es el único requisito. No está hablando, ¿cierto? Como decíamos al principio, tiene que ser así, tiene que ser así, tiene que ser judío, tiene que tener tales cualidades, ¿cierto? Tiene que tener tales características, tiene que hacer algo, ¿cierto? No, dice, todo aquel que cree. Bendito es el nombre del Señor. Yo me he encontrado con algunas personas, no sé si ustedes se han encontrado con alguna persona que diga, no, lo que pasa es que la fe es un don, y tienen toda la razón. Pero con eso se justifican. Y dicen, yo no tengo ese don. Que el Señor nos bendiga. Alabado es el nombre del Señor. Pero la verdad es que nadie sabe realmente si tiene fe hasta que el Señor llega con su palabra, con su evangelio, y puede despertar, ¿cierto?, a esa persona
puede darme la capacidad de creer. Si usted me preguntaba a mí ciertos años antes, yo le iba a decir lo mismo que estas personas me dicen a mí. No, yo no tengo el don de la fe. No se me da, ¿cierto? No, simplemente no creo. Bendito sea el nombre del Señor. Pero llegó un momento en que el Señor hizo la obra en mi vida, en mi corazón, y puso la fe en mí. Abrió mis ojos espirituales y entendí algo que por mi mente y por mi forma de pensar nunca hubiera podido entender. Y es que necesitaba ser salvado. Y que el único que me podía salvar era Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga. Algunas veces le he contado, ¿cierto?, que mi hermana me había regalado un libro, ¿cierto? Y el libro no me gustó para nada. Me faltó quemarlo nomás. Me daba vuelta y decía, me resistía. No puede ser. Me resistía por mi mente, porque yo estaba, ¿cierto?, dando cosas, como dice Pablo, ¿cierto?, contra el aguijón. Bendito sea el nombre del Señor. Me estaba resistiendo. Alabado sea el nombre del Señor. Pero llegó el momento en que ya no pude resistir más, porque la gracia de Dios es irresistible. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga. Alabado sea el nombre del Señor. Y el Señor, ¿cierto?, llega a la vida del hombre. Ahí recién la persona sabe. Por eso que en Romanos 10:17 dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando una persona oye el Evangelio. He escuchado una historia hace unos años atrás, mi hermano, de un pastor que empezó a visitar a un hombre que estaba enfermo de cáncer, y el hombre estaba muy enfermo y muy triste porque tenía cáncer. Y empezó a visitar, mi hermano, esa persona, y le empezó a predicar acerca del Evangelio, y le empezó a leer, ¿cierto?, porque de tal manera amó Dios al mundo, y empezó, ¿cierto?, con Romanos, ¿cierto?, la fe para salvación, y empezó, ¿cierto?, y le leyó varias partes, y estudiaba con él, y pasaron varias veces, ¿cierto?, y otra vez, dice el pastor, leímos otra vez, porque de tal manera amó Dios al mundo, dice, y el hombre en ese rato dijo, dijo, soy salvo. Dijo, pero si esto ya lo habíamos leído ya, pero ahora sé que soy salvo, decía el hombre. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga. Podemos escuchar, podemos leer, pero el Señor es el que hace la obra en nuestros corazones. Bendito sea el nombre del Señor. Es el Señor el que convierte al pecador, es Él el que salva. La salvación está para cualquiera que crea. Bendito sea el nombre del Señor. Es tan sencillo, parece tan sencillo como creer, pero es algo que es únicamente de Dios. Nadie puede creer porque quiere. Es una obra de Dios maravillosa. Bendito sea el nombre del Señor. Pero, insisto, el tema está en que no necesitamos ninguna otra cosa. No necesitamos ningún prerequisito. No necesitamos vestir de cierta forma, no necesitamos hacer ciertas cosas, no necesitamos hablar de cierto modo. Necesitamos creer. Necesitamos entregarnos de corazón, dice, a esta doctrina. Bendito sea el nombre del Señor. A esta persona que es Jesucristo el Señor. Dios nos bendiga. Necesitamos, mi hermano, depositarnos completamente en el Señor y descansar y reposar completamente en Él. Es Él el que hace las obras, mi hermano, y vamos a ver cómo ese árbol plantado va a empezar a crecer y va a dar fruto, y nos vamos a maravillar. Vamos a ver que nuestras vidas van a ser cambiadas, van a ser transformadas. Y muchas veces usted, mi hermano, se va a encontrar llorando porque va a decir, no soy como quisiera ser para el Señor. Quiero ser santo y no puedo. Y fallo aquí, fallo allá. Eso es la obra del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo que le está a usted convenciendo, redarguyendo, diciendo, tienes que ser santo, tienes que ser santo. Y esa palabra no se quita de nosotros. Esa palabra no se quita jamás de nosotros, porque es el Espíritu Santo de Dios el que está haciendo la obra en nuestros corazones y sigue trabajando en nosotros, y sigue trabajando en nosotros. Señor, ¿qué hago? Señor, ¿qué hago para poder ser mejor para ti? Bendito sea el nombre del Señor. Y la respuesta es, busca más de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Busca más a Cristo. Cree más. Cree más. Cuando nosotros, mi hermano, empezamos a dejar de creer y empezamos a alejar de la fe,
el pecado empieza a entrar. Cuando dejamos de creer y de confiar en el Señor, la oración baja y el pecado empieza a llenar esos espacios, Bendito sea el nombre del Señor. Dios tenga de nosotros misericordia y nos ayude. Por eso, mi hermano, es tan importante no solamente haber creído un día cuando fuimos salvos, sino seguir creyendo hoy día, seguir creyendo mañana. Por eso, mi hermano, en Juan 3:16 dice, todo aquel que en Él cree. No dice crea, no dice creyó, sino cree continuamente. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga. Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Para el Señor la honra y la gloria, para mí su misericordia.